Decían que el Papa Francisco había muerto en paz, pero el Vaticano siempre había sabido cómo guardar secretos. Lo que el público nunca oyó fue que las puertas de su apartamento privado tuvieron que ser abiertas a la fuerza. Dentro, los investigadores descubrieron extraños objetos personales, antiguos manuscritos escritos en latín y una estrecha escalera que conducía a una parte olvidada del palacio. Bajo la habitación se extendían pasillos, algunos con cientos de años de antigüedad, otros no registrados en los planos oficiales del Vaticano. Al final de uno de esos túneles se encontraba una sala que, tras su descubrimiento, fue cerrada inmediatamente. Pero eso fue solo el comienzo. Entre las cosas que quedaron del Papa, se encontró un diario roto con encuadernación de cuero rojo. La última entrada decía, «Perdóname por haber abierto las puertas». También había textos prohibidos, artefactos desconocidos y una carta dirigida únicamente a ese. ¿Qué ocultaba el Papa Francisco y qué se encuentra realmente bajo el Vaticano? Fin. Al Vaticano se le anunció que el Papa Francisco había muerto pacíficamente mientras dormía. La declaración fue breve. Paro cardíaco, causado por complicaciones relacionadas con la edad. Ningún detalle adicional, ninguna mención a sus últimas horas. Pero tras las murallas del Vaticano circulaban historias susurradas. Según varias fuentes, su muerte no fue tan tranquila como se afirmaba. Varios meses antes, el Papa Francisco se había retirado de la vida pública, había limitado las audiencias e incluso las visitas, y solo permitía el acceso a unos pocos cercanos. Algunos pensaban que estaba cansado, otros no estaban tan seguros. En la noche anterior a su muerte, varios miembros del personal reportaron sonidos extraños y una actividad inusual alrededor del apartamento del Papa. Las cámaras de seguridad fueron redirigidas y las guardias reubicadas. Poco después de las 2 de la madrugada, se oyó un sonido metálico desde el interior de la habitación. Cuando nadie respondía, el personal intentó entrar, pero las puertas estaban cerradas con llave desde dentro, algo que nunca había ocurrido en el Vaticano. Finalmente, tuvieron que ser abiertas por un especialista. Dentro encontraron al Papa Francisco acostado pacíficamente en la cama, con las manos cruzadas sobre el pecho. No se veían signos de violencia, pero la habitación parecía extraña. Las cortinas corridas, las ventanas cerradas, sobre la mesa libros antiguos desplegados y objetos de significado religioso. En el suelo se veían marcas de tiza, símbolos de algún tipo, quizás parte de un ritual personal. El Vaticano no emitió ninguna declaración adicional, solo anunció que el funeral se llevaría a cabo en un ataúd cerrado, como supuestamente lo había deseado el Papa. Aquellos que estuvieron presentes en la habitación más tarde guardaron silencio, o fueron trasladados a otro lugar. Lo que realmente ocurrió esa noche sigue siendo un misterio que el Vaticano se esforzó por ocultar. Johnny X. Suscríbete a nuestro canal. Básico. Cuando fue removido, reveló una estrecha escalera de piedra que descendía. Este pasadizo no figuraba en ningún plano del edificio. Un pequeño grupo de personas autorizadas decidió explorarlo. Las escaleras conducían profundamente bajo tierra. Las paredes de piedra estaban cubiertas de inscripciones y relieves cuyo origen era imposible determinar. En algunos lugares, había nichos con velas y restos de documentos antiguos. Tras varias decenas de metros, la escalera terminaba frente a una puerta de hierro. Detrás de la puerta se encontraba una cámara de piedra. En su centro había un antiguo altar y estanterías con volúmenes en latín y griego. La atmósfera allí era silenciosa pero al mismo tiempo opresiva. Alguien había usado la habitación, las velas habían sido encendidas recientemente, en el suelo había huellas frescas. Los investigadores registraron sus hallazgos, pero los registros fueron cerrados más tarde y nunca publicados. El informe oficial solo hablaba de un espacio histórico sin importancia. Sin embargo, según varios testigos anónimos, la habitación contenía no solo antiguos manuscritos, sino también objetos de origen desconocido. Uno de ellos era un rosario oscuro, cuyos cuentas eran de un material inusual, frío al tacto y de estructura desconocida. Otro era un volumen titulado Pater Obscurum, una colección de textos que, según los investigadores, trataban cuestiones de luz y sombra, simbólicamente, no literalmente. En una nota escrita al margen se decía: este detalle se repitió más tarde también en otros documentos encontrados en el estudio del Papa. Nadie sabía exactamente qué significaban esas palabras. Tras la muerte del Papa, se inició una revisión interna de todos los registros del sistema de seguridad del Vaticano. Las cámaras vigilan cada entrada, pasillo y habitación.
especialmente en las áreas privadas del Papa. Aún así, en la noche de su muerte aparecieron brechas de 3 horas, periodos en los que las cámaras no mostraban nada. Los técnicos no encontraron fallos, ninguna señal de intervención. Los registros parecían haber sido sobrescritos manualmente, pero ninguna de las personas autorizadas había iniciado sesión en el sistema. Cuando se analizaron las grabaciones restantes, varios empleados notaron pequeñas inconsistencias. Sombras que se movían de manera diferente a como deberían, o reflejos de luz sin fuente clara. En el Vaticano, estas grabaciones se convirtieron en objeto de especulaciones, pero nunca fueron publicadas. El portavoz solo anunció que había ocurrido un fallo técnico. Unas semanas más tarde, todos los archivos fueron trasladados a un archivo secreto. Unas semanas más tarde, todos los archivos fueron trasladados a un archivo secreto. Al mismo tiempo, surgieron informes de que parte de los objetos personales del Papa Francisco habían sido trasladados a una sección de acceso restringido. Entre ellos, había diversos artefactos, libros, cartas y objetos desconocidos que debían ser examinados por expertos. Sin embargo, nunca se escribió sobre los resultados. Según varias fuentes anónimas, se planeaba una presentación no pública en la que se exhibirían las memorias personales y manuscritos del Papa. Poco antes de su celebración, sin embargo, fue cancelada. La explicación oficial fue que las circunstancias no eran adecuadas. Desde entonces, en Roma circulan rumores sobre un segundo archivo, oculto profundamente bajo la Biblioteca del Vaticano, donde se guardan objetos no destinados al público. No es seguro si tal lugar existe realmente, pero muchos creen que allí terminaron los manuscritos y el diario encontrados del Papa Francisco. Aquel que tuvo la oportunidad de leer algunos fragmentos, afirmó que no se trataba de textos secretos, sino de notas personales llenas de dudas, oraciones e imágenes simbólicas. La última frase sonaba: algunas puertas permanecen cerradas no porque nadie tenga la llave, sino porque es mejor no ver lo que hay detrás. Desde entonces, el caso no se mencionó públicamente en el Vaticano. Algunas personas que participaron en la investigación fueron trasladadas a otros países, otras se retiraron al aislamiento. Años después de estos eventos, surgieron nuevas informaciones. Un exarchivista que había trabajado en la traducción de antiguos textos latinos declaró que parte de los manuscritos encontrados podría provenir de un periodo muy temprano de la Iglesia. Afirmaba que el Papa Francisco había empezado a interesarse en ellos debido a su simbolismo. Escribían sobre la luz que se pierde bajo tierra y sobre la fe que debe enfrentarse a su propia sombra. Poco antes de dejar el Vaticano, este archivista dejó una carta en la que escribió: la iglesia se construyó en un lugar donde alguien abrió puertas que deberían haber permanecido cerradas. La carta fue archivada sin comentarios, pero entre los empleados se habló de ella durante mucho tiempo. Fin. Entre la gente se extendió. Muchos peregrinos que visitaron el Vaticano dicen que por la noche oyen desde las profundidades del templo un sonido suave, como el eco de una antigua oración. Para otros, es solo una leyenda, un símbolo de la fe y el misterio que la rodea. En la lápida del Papa Francisco está grabado un pastor que caminaba al lado de los pobres. Pero aquellos que conocen sus últimas notas dicen que bajo esta inscripción se oculta otro significado. La historia de un hombre que buscaba la verdad incluso en los lugares más oscuros y quería proteger al mundo de lo que no debería ser revelado. Sea cual fuere la realidad, su legado permanece ligado al misterio. Tal vez realmente abrió puertas que nunca deberían haberse abierto. No a la oscuridad, sino al conocimiento de que incluso la fe necesita